Amén, amadas hermanas. Gracias al Señor por un nuevo día en el que podemos disfrutar juntas de nuestro alimento diario. Seguir el Espíritu para concluir la obra de Dios. Serie Gálatas, el único Evangelio, el Evangelio de Cristo. Autor Pedro Dong. Vamos a continuar dando lectura a la semana número 3, día domingo. Leer con oración. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Juan 7:18. Amén. El verdadero siervo busca agradar a su Señor. El siervo de Dios no busca el favor de los hombres para obtener algún beneficio a cambio. El siervo de Cristo agrada solo a Cristo, procurando hacer la voluntad de aquel que lo llamó. Jesús es el modelo del siervo fiel. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús advirtió a los discípulos que quien habla por sí mismo busca su propia gloria. Lamentablemente, esto sucede en la iglesia. Ya tuve la experiencia de cuidar de alguien que comenzó a ministrar la palabra, pero que al final de cada reunión iba hasta los hermanos para preguntarles si les había gustado su mensaje. Entonces me di cuenta del desvío. Nuevamente destaco que no estamos aquí para ganar gloria, sino para ser fieles al Señor. De la misma manera, el apóstol Pablo buscaba agradar al Señor y no buscaba la gloria de los hombres. En varias ocasiones en sus epístolas enfatizó que no se aprovechaba de los hermanos para obtener cosas materiales y que trabajaba para no ser una carga para la iglesia. El hombre tiene la tendencia de agradar a los demás para su propio beneficio, pero Pablo no era así. Su corazón era puro. En el pasado viajé con el hermano Dong a varios lugares como traductor y pude aprender de él cómo servir al Señor. A veces se alojaba en la casa del hermano responsable de la iglesia en esa ciudad y exponía alguna situación inapropiada que estaba sucediendo allí. Algunos no recibían bien la exhortación y lo maltrataban. Aún así, el hermano Dong buscaba agradar solo a Cristo. Esto es parte de ser un siervo fiel. De la misma manera, Pablo tuvo experiencias de ser humillado y honrado, de abundancia y de escasez, sin buscar el favor de los hombres. Solo la iglesia en Filipos le enviaba provisiones. Aún así, cuando estuvo en necesidad, mantuvo su dignidad de siervo de Dios y su confianza en Él. Además de no buscar el favor de los hombres, el apóstol enviado por Dios no tiene la libertad de hablar y realizar la obra como mejor le parezca. Ni siquiera su experiencia pasada puede influir en la palabra profética. Esta debe transmitirse según la revelación del Señor en ese momento, aunque sea un poco diferente de lo que aprendimos en el pasado. Pablo tomó esto en serio, porque el evangelio que predicaba no era según hombre, sino por revelación de Jesucristo. De la misma manera, el profeta Moisés no tenía libertad para hablar lo que quisiera, sino palabras vivas de Dios y no una doctrina. Por tanto, el profeta de Dios es un mensajero enviado por Él para hablar su palabra. Él no es libre de hablar por sí mismo, sino que Dios pone en su boca lo que quiere decir a su pueblo. A cualquiera que no escuche estas palabras, Él le pedirá cuentas. Por tanto, no despreciemos la palabra profética. El apóstol Pablo fue llamado a ser dispensador de la gracia de Dios, por lo que le fue dado a conocer el misterio mediante revelación. Él predicaba el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, basado en la revelación que había recibido. Dios tiene revelación para la iglesia. Para ello, el ángel notifica un siervo, y éste pasa la revelación a otros siervos fieles, quienes finalmente transmiten la palabra. En el segundo capítulo de Hechos se menciona la enseñanza de los apóstoles, refiriéndose a los 12 apóstoles en Jerusalén.
Sin embargo, solo se registraron las palabras de Pedro, y la Biblia las considera como la enseñanza de los apóstoles. Por lo tanto, aunque Dios me haya encomendado notificarles, la revelación les pertenece a ustedes y deben asumir la responsabilidad de transmitirlas a otros siervos fieles. Dios cuenta con usted. Amén.